Muy buenos días, amigos. A tenor de las circunstancias, de los tumultos, de las revueltas, de las barricadas que se vienen produciendo en Cataluña, en una zona del territorio nacional, ante esa inestabilidad, esa ruptura de esa pacífica convivencia social, que es la que se presume pensar debe tener toda sociedad para un correcto funcionamiento, digo, no logro entender por qué el gobierno en funciones no aplica, no adopta medidas contundentes a paralizar, a frenar estas convulsiones sociales, a toda esta turba de personas que han salido a la calle para provocar, bueno, pues esto, su destrozo social, para quemar, para incendiar, para alterar en definitiva el orden público. Digo que no logro entender esta forma de actuar del gobierno en funciones, esta pasividad adoptada a tenor de estos graves problemas que venimos sufriendo en una parte del territorio nacional. Estas cuestiones se debería de haber previsto y se debería de haber sustanciado generando mecanismos tendentes a paliar estas cosas que estamos viendo en los medios de comunicación. Porque pese a que la sentencia ha sido una sentencia del proceso, una sentencia suave, si ustedes me permiten la expresión, debo decir que por muy suave que la sentencia fuere, no iba a calmar los ánimos de esta turba tan sumamente enaltecida. Entonces, ¿ustedes se imaginan que lo que hemos visto en televisión ocurriera en países democráticos de nuestro entorno como en Francia, en Inglaterra y en Alemania? En primer lugar, estaría el presidente del gobierno o jefe de Estado dando la cara a primera orden, generando o convocando un gabinete de crisis e intentando dar respuestas a estos problemas. Pero no, aquí como en este país, que es un país de Quijotes, y tenemos lo que tenemos a estos políticos ineptos, algunos de los que dicen ser progresistas y que generan políticas sociales, pues estos no tienen ni pijotera idea. Sin ir más lejos, el ministro del Interior, el señor Marlaska, dice que descarta aplicar la seguridad nacional porque la coordinación con los Mossos es perfecta. Pues díganme a mí, ustedes, ¿los CDR son más inteligentes que la propia policía y que los propios Mossos? Porque esos están perfectamente coordinados. Y estos a través de mensajería privada, perdón, a través de mensajería utilizando las redes sociales, saben a qué punto tienen que ir donde la policía es más débil y es más franqueable para poder arremeter contra ella. Las cosas que ayer vimos en televisión obedecen a una falta de coordinación. De otra forma no se explicaría cómo podríamos ver a tantísima gente en la calle generando estas barricadas y la policía pasaba pero sin hacer absolutamente nada. A mí eso me indica, como televidente que era de lo que estaba viendo, es que había una falta de coordinación y entre otras de cosas, no seamos tontos, quiero decir, los Mossos de Escuadra pertenecen a la Policía Autonómica Catalana y pertenecen por ende al gobierno catalán, que es el que incita a los CDRs, perdón, a movilizarse en esta marea democrática que han venido denominando ellos, pero que evidentemente obedecen a una estructura. Pero ¿ustedes se creen que los Mossos de Escuadra van a arremeter contra aquellos que están intentando también defender sus intereses? No. Por lo tanto, la declaración del señor Marlaska, como siempre, deja un tanto que desear, pues como todo lo que viene, o como todas las informaciones vertidas por el gobierno socialista en funciones, este gobierno títere, que en alguna ocasión yo he venido a calificar como tal, como títere, como inoperante, como inoperante, como incapaz de poder dar respuesta a estos problemas. Pero si ustedes pensaban que el problema se había callado ayer, no, no. Es que hay marchas de la ANC que van a colapsar toda Cataluña. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final estamos dando rienda suelta a que esta gente se pueda manifestar, pero no pacíficamente, sino alterando el orden público, rompiendo inmobiliario, que todo eso lo tendremos que pagar entre todos nosotros, con el claro propósito evidentemente de dar una imagen internacional. Y la imagen internacional que estamos dando es de ser un país de república bananera, con un gobierno que actúa como si fuera un país de una república bananera,
¿Qué es lo que yo haría? Pues aplicaría la Ley de Seguridad Nacional, aplicaría el artículo 155 de la Constitución, porque lo que no se puede hacer es que haya un gobierno que representa al Estado en Cataluña y que a la vez esté luchando contra el propio Estado. O sea, es que esto es kafkiano totalmente. De repente tenemos a un gobierno de la Generalitat que se supone representa al Estado en ese territorio nacional y que está generando a través de sus políticas y de sus acciones encaminadas a destruir a ese Estado con el que se está sustanciando. Es que es vergonzoso, es que es bochornoso lo que está ocurriendo en este país y nadie absolutamente hace nada para poner freno a esta circunstancia. Pero entonces, esta impasividad a qué obedece? Es que todo eso está pactado, es que a mí que me expliquen, porque como ciudadano español y viendo lo que estoy viendo y viendo la que se avecina y la que nos queda todavía por ver, me doy cuenta de que al final me siento avergonzado de los políticos que tenemos y que nos representan. Por lo tanto, se hace necesario ahora más que nunca la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 155 de la Constitución y sobre todo que actúe el ejército en territorio catalán, que vaya el ejército y que ponga y que instale esa pacífica convivencia que es la que debe, como digo, establecerse en una sociedad para que pueda desarrollarse en una perfecta armonía. Yo no puedo imponer mis criterios políticos e ideológicos violentando y usurpando los derechos de las demás personas o alterando el orden público o quemando inmobiliario. Es que esto, es que ayer cuando yo veía las barricadas, esas quemas en las calles en el Paseo de Gracia de Barcelona, pero ¿por qué no actuaba, por ejemplo, los bomberos? Es que no había una señal de los bomberos. Y luego las declaraciones vía Twitter del vicepresidente de la Generalitat, de cierta forma incitando y de cierta forma no llamando a la gente a la pacífica convivencia y a calmar los ánimos, sino que todo lo contrario. O las declaraciones de Ada Colau. Es que al final, si pensamos que esta gente si el gobierno en funciones piensa que con su impasividad va a conseguir acallar los ánimos de esta gente, está totalmente equivocado. O empezamos a aplicar el ordenamiento jurídico, porque para eso está, para aplicar el ordenamiento jurídico con con sus mecanismos, con la fuerza que la ley tiene para este tipo de previsiones, porque para eso está la ley creada y formulada, o empezamos a aplicar, como digo, esta ley, o de lo contrario, esta gente no chulea. Esta gente se ha montado en un carro sin retorno, sin salida, y al final, pues es lo que es. Y además vemos que lo único que hay son gente joven, gente que no tiene absolutamente nada que hacer durante todo el día, sino que salir a la calle a hacer este tipo de revueltas. Es gente que no van a la facultad, porque vamos a ir a la facultad, no pasa absolutamente nada, a la calle como brutos a hacer el mayor daño posible. Y esto obedece no simplemente a un hecho de reivindicación, de querer reivindicar ese hecho de autodeterminación catalán, sino que eso también demuestra ese descontento social a nivel general, a nivel global, de que la gente está pasándolo mal y una forma de canalizar esa sensación es pues esta, ¿que hay que ser independientes? Pues los más independientes. Y aquí voy a canalizar todas mis frustraciones, todos mis complejos y todas mis historias. Entonces, esto es para hacerlo mirar. Es decir, esto es un estudio importantísimo para psicólogos, psiquiatras, politólogos, para que puedan analizar esta pauta de comportamiento, de todos esos altercados, de la forma de actuar de las personas que asisten a esos altercados. En definitiva, da para muchísimo, pero lo que sí que está claro es que lo que no debe dar para mucho es la generación de este odio y de este clima social tan sumamente raro, creado y generado por culpa de cuatro delincuentes que su única pretensión es acabar con un sistema, el democrático y el que todos los españoles nos hemos dado para poder convivir en pacífica armonía. Por lo tanto, amigos, insisto, que se aplique el artículo 155 de la Constitución ya, ipso facto.
Buenos días, amigos.